Muy bien, bienvenidos en este instante a esta clase muy importante, sumamente valiosa, porque el tema es intervención en crisis en caso de muerte. La muerte. La muerte es la experiencia más traumante, que causa mayor aflicción, la más caótica, la que nos devasta más en la experiencia del ser humano en nuestro planeta. Lo querramos o no, estemos preparados o no, lamentablemente toda persona, todo individuo, todo ser humano va a pasar por esta experiencia en la pérdida de un ser amado, la separación de un ser querido por la causa de la muerte. Así es que es un tema muy importante y que carecemos de preparación, cualquier ser, para poder afrontarlo. En este instante me estoy dirigiendo a los que se están preparando como consejeros en terapia familiar, consejeros para atender a las familias que están atravesando una crisis por diversas situaciones, y vamos a enfocarnos en este tema, en el caso de muerte de un ser querido. Pero antes vamos a retomar un punto importante que es acerca de la vulnerabilidad, que es interesante dentro de este tema. ¿Qué es vulnerabilidad? ¿No? En la clase anterior habíamos mencionado el término y no lo aclaramos por falta de tiempo, pero ahorita vamos a considerar qué es vulnerabilidad. Se refiere a qué tan probable es que respondamos de una manera desadaptada, es decir, cuando carecemos de la capacidad para resolver un conflicto, cuando de la capacidad normal, ¿no? Por ejemplo, normalmente en cualquier situación estamos capacitados tal vez en 100% para poder afrontar, resolver o solucionar un conflicto, un problema. Sin embargo, cuando es nuestro el problema, cuando nosotros somos los protagonistas que estamos inmersos de la situación lamentable, nos sentimos vulnerables. Y esta vulnerabilidad que experimentamos nos hace sentir o nos hace ser incapaces en su totalidad. Muchas veces. Otras veces capaces, pero con un grado muy inferior al normal. Del 100% podemos quizá descender a un 30%, un 40%, y es allí cuando a veces incrementamos el problema con las soluciones que podamos dar debido a nuestra vulnerabilidad. ¿Qué incrementa la vulnerabilidad? Hay 4 razones, 4 causas. Uno de ellos es la herencia, ¿no? De repente mi madre fue así bastante vulnerable, caía mucho en depresión, era muy pesimista, ¿no? Y la hija, por herencia, puede adquirir parte de esta vulnerabilidad también. La otra razón es por las características de la personalidad. Vamos a imaginar, un joven rompió con una señorita y su hermano, ¿no? Seguido o antes de él, también pasó por la misma experiencia. Mientras que el joven A se sobrepone fácilmente, ¿no? Y lo toma con mucha serenidad, mucha normalidad y naturalidad, el segundo hermano, ¿no? Se encierra en su cuarto, no quiere salir, no quiere que toquen la puerta, no quiere ni comer, deja de estudiar y se sumerge en la depresión. Entonces vemos allí, son características de la personalidad, pero mayormente esta personalidad está siendo formada dentro del hogar de origen, con la actitud de los padres desde que él es niño, infante, cómo le ayudamos, cómo lo direccionamos en cuanto a resolver sus propios conflictos, ¿no? Recordemos lo que decíamos antes, que la tarea de un niño es llegar a ser un individuo y la tarea de un padre es permitir serlo, es decir, darle alas para que aprenda a volar. No resolver sus problemas de él, porque cuando se va a sentir solo o cuando va a estar distante o separado de nosotros, pues el niño, ¿no? Que ahora creció y es un individuo, quizá lo hemos limitado, no le hemos dado las alas para que pueda volar, y entonces es un pájaro sin alas, ¿no? No va a poder volar y se siente frustrado y comete todos los errores, se siente impotente, se siente vulnerable en extremo. Otra razón es experiencias del pasado. Por ejemplo, una señorita que ha pasado por 3 roturas sentimentales, entonces la 4ª vez que inicia una relación, ¿no? Si los jóvenes anteriores la trataron
mal, ¿no? No le dieron su lugar, fueron infieles con ella, etc. Entonces ella va a estar vulnerable, es decir, que las experiencias anteriores van a hacerla sentir temerosa, insegura, ¿no? Y eso va a crear una situación ya problemática en la nueva relación que está iniciando. No así una jovencita que tuvo una experiencia, pero fue todo normal, ¿no? Fue dentro de los límites aceptables. Entonces, las experiencias del pasado, recordemos que somos un cofre de experiencias, las experiencias anteriores hacen que nosotros seamos también vulnerables. Y por último, tenemos la cuarta razón para ser vulnerables, la carencia de habilidades. Vamos a imaginar, hay cuatro candidatos para un puesto de trabajo. Lógicamente sentirá menos vulnerabilidad aquel que ya trabajó en ese puesto, tal vez en otras instituciones, no le fue muy bien, su currículo es excelente, se siente muy capaz, muy preparado, mientras que puede haber otro postulante que es la primera vez, quizás se siente poco, teme no hacerlo bien. Entonces vamos a imaginar que tiene que tener dominio de computadora, él no la tiene, el compañero ¿no? Vio que sí lo tiene. Entonces esas carencias de habilidades lo hacen sentir vulnerable frente al momento en que él está viviendo. Entonces es muy importante considerar el estado de vulnerabilidad de una persona. Pero repito, una persona en la misma situación puede tener alta vulnerabilidad y el de mi lado, ¿no? O el de tu lado puede ser poco vulnerable o no vulnerable a una situación similar o la misma. Entonces tiene que ver con las 4 razones anteriores vistas, ¿no? Muy bien. Es importante también recordar que es el estrés. Se entiende por estrés a las reacciones que una persona tiene ante situaciones que representan exigencias o oportunidades. Recordemos que el estrés tiene una parte inicial natural, ¿no? Propio de cualquier ser humano, y es un estrés positivo, un estrés aceptable, un estrés más bien que lo motiva a ponerse alerta y instantáneamente tratar de ubicarse en la solución de conflicto o del problema, ¿no? Mientras que el estrés, ¿no? Posterior, o llamado el eustrés, el anterior es el distrés, entonces el eustrés es ya un estrés negativo que ya conlleva un estado fisiológico mal, es decir, crea enfermedad, dolor de cabeza, depresión, sueño, malestar, nerviosismo, enfriamiento, sudoración, etcétera, ¿no? Entonces, incluso sus reacciones para el trato con los familiares, con el trato con los otros miembros del sistema familiar, se ve alterado, afectado propio del estrés, ¿no? Hay algunas fuentes de estrés, voy a mencionarlas rápidamente. Puede haber un estrés que consiste en el contacto estresante de un miembro de la familia con fuentes extrafamiliares, ¿no? Por ejemplo, el hijo de 18 años terminó con la novia, con la enamorada, entonces contacto de un miembro de la familia, contacto estresante de uno de los miembros con una fuente extrafamiliar. 2. Contacto estresante de la familia en su totalidad con fuerzas extrafamiliares. Por ejemplo, el papá perdió el empleo, entonces es un contacto estresante de toda la familia en su totalidad, afecta a todo el sistema familiar con las fuerzas extrafamiliares, ¿no? Ajenas a la familia. Hay el estrés en los momentos transicionales de la vida, ¿no? Todo hogar, toda familia pasa cada 7 años por un periodo transicional, por un periodo que rompe la homeostasis y que genera una crisis, muchas veces estrés normalmente, pero hay cambios sí o sí. Por ejemplo, ¿no? En los primeros 7 años ya el niño estará pasando a las aulas, ¿no? Primer grado, más o menos un aproximado, o jardín inicial. Entonces genera un cambio, ¿no? Una desestabilización, puesto que ya tienen que organizarse. Y es la recomendación que como consejeros podemos recomendar a nuestros clientes o a las personas que tenemos siempre a nuestro alrededor, que se organicen, que se anticipen, mejor dicho, a cada situación, a cada problema. Si se anticipan, entonces llegado el momento, da a haber menos estrés, ¿no? Y se va a mantener todo el estrés habitual positivo. Pero si un poquito que se quedan dormidos, llega el momento y genera ya el estrés. Por ejemplo, no dejaron el tiempo, llegan justo cuando van a empezar las clases,
de pronto, ¿no? La señora tiene su bebé y ahora el niño tiene que alistarlo temprano, etcétera, genera una transición. Luego, a los 7 años posteriores, ¿no? La adolescencia es también una situación que crea estrés en la familia. Por lo tanto, hay que prepararse anteriormente, ¿no? Con charlas, con lecturas de libros, en ganar la amistad del hijo, del adolescente, desde niños, ¿no? Llevar una secuencia de comprensión, de entablar confianza con él, de un seguimiento cercano, íntimo, para que llegado el momento podamos ayudarlo y que pueda mantenerse el ritmo dentro de las relaciones o roles de la familia. Y también tenemos, por ejemplo, 7 años después, ¿no? Cuando ya el hijo tiene que salir de la casa, crea un nido vacío y todo eso genera estrés. Y por último tenemos el estrés relacionado con problemas idiosincráticos, que ya es algo generalizado. Por ejemplo, la familia se va a vivir a otro lugar, entonces hay, ¿no? A otro colegio, el niño, etcétera, otro empleo, etcétera. Entonces nos vemos frente a un estrés, frente a un cambio de mentalidad, de pensamiento, de opiniones, de conducta idiosincrático en las personas que nos rodean. Voy a mencionar en este instante las características de una familia funcional que debe importarnos mucho y que debemos conocerlos como consejeros. Se dice mucho una familia funcional, puesto que a veces una actitud disfuncional hasta es considerado como funcional de acuerdo a la percepción mental que cada miembro o individuo tenga de lo que es normal en una relación. Pero a pesar de eso, existen algunas características que encontramos, ¿no? Propias de una familia normal, funcional, aceptable, recomendable, o a lo que se debe aspirar llegar. Una es: las necesidades de todos sus miembros son satisfechas, necesidades primarias, por supuesto, y también necesidades emocionales satisfechas. Esta segunda característica es utilísima: roles abiertos, claros y flexibles. Cada uno conoce su rol, no hay un robo en el rol, no hay usurpación de roles dentro del sistema familiar, ¿no? Porque muchas veces se le delega al hijo mayor, porque el padre quizá no está trabajando, el hijo mayor asume el rol de padre, lo cual es desadaptable, es disfuncional. Pero en una familia funcional los roles son abiertos, son claros, son flexibles también. Por ejemplo, si el niño debería acostarse a las 8, cuando ya no empieza la adolescencia, ¿no? Un cambio en la edad del niño, entonces se puede ampliar, ¿no? Quizá 9, 9 y media. Entonces nos damos cuenta que los roles no tienen que ser estrictos, ¿no? Inamovibles, son flexibles, y eso crea salud en el sistema familiar. Se respeta también la individualidad. Cada uno tiene voz y voto dentro de la familia, todos tienen acceso a la opinión, a ser escuchados, a ser tomados en cuenta y a sentirse importantes dentro del sistema familiar. La comunicación es efectiva dentro de un ambiente donde hay intimidad, reglas claras y reglas modificables, ¿no? Hay intimidad, hay compenetración, hay una relación cercana, estrecha, ¿no? Exacta entre todos los miembros de la familia. Es una familia, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un todo, un sistema familiar compuesto por varios miembros, donde todos se sienten involucrados, donde todos tienen un objetivo como familia, donde todos persiguen un fin, donde los lazos son bastante estrechos. Tampoco a llegar a la enfermedad, ¿no? Ya de sentirse, ya sobreponerse a la individualidad del otro, no, sino que cada uno mantiene la individualidad, ya mencionamos, pero también hay intimidad, hay afecto, hay apego, hay consideración, ¿no? Hay relaciones realmente deseadas dentro de este sistema familiar. Si alguien tiene un hogar de esta manera, el hogar que forme va a ser bastante similar. Y es por eso que los padres debemos esforzarnos en regalar un hogar armonioso, un hogar de una familia funcional a nuestros niños, con la preparación que estamos llevando como consejeros, y orientar, enseñar, educar a las familias que bien hablando. Nosotros tenemos una gran responsabilidad para cambiar vidas, transformar futuros y realmente sanar
enfermedades, de traumas y daños emocionales, y ayudar a los niños y jóvenes a que en un futuro cercano o distante formen una bonita familia funcional. Existe capacidad de negociación cuando hay desacuerdos, y eso es importante, no llegar a los gritos, insultos o herirse y romperse las relaciones, sino a negociar. Esto es importantísimo, especialmente con los adolescentes. Los padres debemos adquirir un diplomado en negociación con nuestros hijos, ¿no? Nuestro hijo quizá quiere un permiso, de repente quiere una petición, entonces negociar, ¿no? Entonces, si él pide responsabilidad, tenemos que nosotros pedirle previo a esto, a que pueda canjearnos con algunas actitudes dignas de esa confianza que esperamos para que él pueda acceder a la petición que nos está pidiendo, ¿no? Hay respeto hacia cada individuo para que éste perciba, escuchemos, hay respeto, cada uno se siente respetado, se siente un individuo dentro del sistema familiar, cada uno tiene su propia personalidad, para que éste pueda percibir, pensar, elegir, sentir, decidir. Eso es útil, ¿no? Entonces no hay allí una relación enredada, sino más bien individualidad en cada uno de ellos, sin dejar de sentirse que son parte de un todo. La pareja, como elemento primordial en la familia, necesita estar en un continuo proceso de intimidad, compromiso, individualización, ¿verdad? Es decir, la pareja es un subsistema dentro del sistema llamado familia, y esta pareja necesita mantener un proceso de intimidad, un proceso de compromiso, incluso individualización, para que los hijos puedan concebir, observar, aprender, testimoniar y también gozar de esta situación, de esta relación tan sana, tan saludable entre los padres, ¿no? De consideración, de afecto, de entrega, de ser la otra mitad, de ser, ¿no? Mantener esa unión que nuestros niños necesitan, observar y gozar de ella. Muy bien, vamos al caso exacto, puntual, de la pérdida de un ser amado, enfrentando la pérdida de un ser amado. Para nadie es desconocido que la muerte de un miembro de la familia o de un familiar desestabiliza a toda la familia. En una clase anterior, un joven, un alumno me preguntaba, me hacía una pregunta y decía, frente a una pérdida que tuvo una madre en el accidente de un hijo, ¿no? En el suicidio de un hijo. Y lógicamente han pasado 2 años y este joven, esta madre no se recupera. Y eso es totalmente aceptable, totalmente empático con ella, porque es muy difícil lidiar con tus propios sentimientos. Muy bien, enfrentando la pérdida del ser amado. Es común, ¿no? Es conocido que la muerte de un familiar desestabiliza a toda la familia. Es difícil lidiar con nuestros propios sentimientos, a la vez que ayudamos a nuestros hijos a comprender lo que sucede alrededor. Vamos a imaginar la pérdida de un ser querido y de un hijo, ¿no? Entonces tenemos que los padres, la madre, ser tan hábil para poder ayudar al niño a superar, porque todos están afectados, todos están realmente dolidos, están al borde del precipicio en cuanto al dolor. Entonces, ¿cómo poder nosotros conocer los estadios, ¿no? Los pasos, los escalones por los cuales pasa una persona en una pérdida? Existen 6 estadios de la pena por la muerte de un ser querido. El primer estadio tenemos el shock y llanto, ¿no? Pero antes de esto, recordemos un poquito qué es muerte, ¿no? La muerte es el cese de la vida, de la existencia, ¿no? De la respiración de una persona. Recordemos, pérdida puede ser pérdida de un ser querido, como en este caso, pérdida de una relación sentimental, pérdida de un objeto, pérdida de algo amado, de algo acostumbrado, hasta de un empleo. Pero muerte es
ya la separación con un ser querido terrenalmente para siempre, ¿no? Y es por eso que nos ayuda mucho, ayuda infinitamente cuando la persona que está pasando por este proceso de duelo es cristiano, ¿no? Porque tiene a la Biblia como un arma importante, porque acá adentro se expresa el amor de Dios, lo que Dios no tiene preparado para lo posterior a esta experiencia, y también los porqués que tal vez no son exactos en su respuesta, pero recordando que si la persona es cristiana va a saber que Dios no comete errores, y que si bien es cierto, ni siquiera un cabello en nuestra cabeza se cae sin su poder, entonces el cristiano concibe distinto. Pero el primer estadio, la primera reacción que una persona tiene frente a la muerte es shock y llanto, ¿no? Dentro de ese shock está la negación. La persona dice, no, no puede ser, ¿no? Hay un error, no puede ser verdad, y quiere cerciorarse, quiere hacer algo. Incluso, ¿no? Se ha dado el caso de que alguna madre espera al lado de su hijo o hija ya muerta, esperando que tal vez en breve va a resucitar para sorpresa de todos, ¿no? Que ha habido algo dormido, alguna situación cerebral, alguna razón, y que pronto nuevamente va a vivir el shock y el llanto, lógicamente, que es la reacción inicial frente a esta experiencia. Luego pasa por el estadio de culpa, donde la persona siente bastante culpabilidad, siente que si hubiera llevado a otro hospital, si tal vez hubiera tenido otro médico, si lo hubiera llevado más antes, si de repente hubiera tenido más cuidado, si tal vez, ¿no? Muchas razones, como queriendo regresar al pasado. Es una situación de volver al pasado y tomar el control. Esa necesidad apremiante que siente lo demuestra con la culpabilidad. Incluso va a culpar al médico. Va a haber un esposo que de repente sienta culpabilidad hacia la esposa, ¿no? Diciendo, ¿por qué me dejas con los 3 hijos, ¿no? Solo, y ahora qué va a ser de mí, etcétera. Entonces, punto 3, después de la culpa viene la hostilidad. El familiar va a sentir ira, rechazo, cólera hacia el médico porque no pudo salvarle la vida, porque no hizo todo lo posible, porque tal vez no estaba tan preparado. Hostilidad incluso hacia él mismo por no haber actuado diferente o de una manera más rápida. Y tiene que ver con la culpa también incluso hacia el ser muerto, declarando el que está permitiéndole que quede toda la carga con él o con ella, ¿no? Punto 4, actividad sin descanso. Inicialmente va a sentir esa sensación de poder retomar el trabajo acostumbrado y una actividad febril, ¿no? Allí de dedicación intensa, pero luego va a perder importancia. Se va a cansar, no le llena, no le satisface. El punto 5, actividades corrientes pierden importancia, es decir, lo habitual, el trabajo, ¿no? Acostumbrado, todo lo que se hacía con esta persona, ya carece de sentido, de importancia, de interés, y es allí cuando lleva a la parte 6, identificación con el difunto, ¿no? Y en esta identificación con el difunto es interesante porque si trabajaban juntos, va a poder sentir qué es lo que esta persona siempre tenía como miras, como metas en este trabajo, y va a empezar a trabajar en ese sentido para agradar a este sentir del fallecido. Incluso, por ejemplo, ¿no? Si la esposa siempre quiso arreglar la sala, ¿no? Hizo los contactos para hacerlo. Identificación con el difunto. Entonces va él a tratar de asesorarse, de buscar una persona adecuada para que se haga una realidad aquel sueño que tenía el difunto. El duelo es realmente muy, pero muy penoso, tanto así que crea una confusión de roles en la familia y tratan de llenar el espacio vacío dejado por la pérdida. Y la confusión de roles y el espacio vacío por la pérdida ya son tan solo 2 de las fuentes de sufrimiento. Y debemos de, como consejeros, como terapeutas, ayudar a que nuestro cliente que viene a consejería, por ejemplo, cuando venga un cliente, muchas veces vas a tener la sensación de no saber cómo proceder, ¿no? Instantáneamente se sienta frente a ti, él
el cliente y te dice, hace 3 semanas el médico me dijo que me quedan 6 meses de vida, me diagnosticaron cáncer, mi familia se va a quedar sola, ¿por qué Dios permite esto? Y estoy aquí para que me ayude, no sé qué hacer. En ese instante empieza tu tarea de consejero, ¿no? De pronto recibes una llamada y en la llamada está un hombre que te dice, mi esposa y mi hijo de 14 años acaban de fallecer en un accidente y estoy acá con mis 2 hijos, realmente en el aire, en la mitad o en el centro de esta difícil y inaceptable experiencia. ¿Qué hago? Le ruego que venga, por favor, ¿no? Esta es mi dirección. O ayúdeme, le necesito. En ese instante empieza tu tarea de consejero. Mientras que viajas, seguramente cruzan ideas por tu mente, sintiendo, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo ayudarlo a este hombre, ¿no? A enfrentar la pérdida de la esposa, de su hijo? ¿Cómo ayudo a los niños a aceptar la pérdida de mamá? Entonces se crea realmente, hasta puedes tú pasar por un momento de crisis, ¿no? En el no saber qué decir o qué hacer para ayudar a esta persona. Entonces, una de las experiencias que suele suceder o pasar en la familia es la confusión de roles. Por ejemplo, si se pierde al esposo, al padre, el hijo asume la situación, la realidad, el rol de padre, de esposo. Y eso es lamentable porque encima que tiene que cargar con el dolor, con el proceso de duelo, se le aumenta un rol que él no le corresponde. Entonces eso es doblemente traumático para él y debemos de orientar a la familia a que no se puede la esposa ser una mejor madre, puede el hijo ser un mejor hijo, mas no encargarle o delegarle el rol de que tenía el ser que hemos perdido, ¿no? Y el espacio vacío, lógicamente, no se va a llenar. ¿Por qué será tan difícil el proceso de la muerte, del duelo? Es afortunada, decía un instante, la persona enlutada que conoce a Dios, que tiene a la Biblia como su carta, ¿no? De su Padre Celestial, donde puede encontrar consuelo y pueda ver a Dios como un padre, como un amigo. Porque volver a ordenar la vida después de la muerte de un ser amado es una experiencia de crecimiento que solamente con la ayuda de Dios se puede lograr. Sobrevivir y reedificar. Es importante hacerle sentir a la persona que tiene que tender un puente con el pasado. Ubiquemos a la persona imaginariamente a través de un gráfico en un papel. Allí un puente, ¿no? Una realidad hacia atrás del puente, la persona parada al final del puente en la dirección que está siguiendo, ¿no? En el sentido de avanzar. La persona parada de espaldas al puente y que pueda ella poder voltear hacia atrás, contemplar su vida en el pasado con aquel ser amado y luego hacerle ver, ¿no? Que este proceso que está pasando es este momento del puente, ¿no? Es el proceso del duelo, es esta experiencia de la pérdida, es este instante, ¿no? En que él ahorita está experimentando, pero que es necesario pararse al final del puente, contemplar atrás como que es otra realidad y ver la realidad que le espera por delante. Es vivir el presente y hallar un camino hacia el futuro. Y es muy importante poder ayudar a la persona a ubicarse en un círculo, ¿no? En un círculo donde marquemos un punto dentro de ese círculo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos allí un círculo. Entonces, un punto acá en la misma esfera del círculo. Entonces, decirle a la persona, acá naciste, ¿no? Hacerle recordar desde que tengo uso de recuerdo, tal vez primeros pasos, al lado de papá y mamá, etcétera, ¿no? Como sus experiencias a través de la infancia, tal vez la época de primaria, luego cómo está creciendo la adolescencia, la secundaria. Depende del momento donde él se encuentra en el instante de la pérdida. Hacerlo ubicar y llegar a un punto, otro punto, donde allí ha sucedido la separación con el ser amado. Y hacerle ver que desde el punto inicial hasta el punto donde ha llegado,
hay apenas la mitad del círculo, ¿no? Tal vez un poco más o tal vez un poco menos de acuerdo a la edad del cliente, pero hacerle entender de que aún falta otro espacio todavía para poder cerrar el círculo de su vida en la existencia en este mundo, y hacerle ver que en este espacio que queda todavía por recorrer, la persona le quedan metas, le quedan sueños, le quedan muchos momentos que él tiene que aún caminar, transitar, y no ha muerto, ¿no? La vida continúa, son experiencias lamentables en todo ser vivo, pero tiene que forjarse metas, sueños y seguir avanzando, seguir caminando hasta terminar el círculo de su vida, el círculo total de su existencia en la vida que Dios le ha regalado en este mundo. Entonces es muy importante entender como consejero esta explicación que la ampliaremos luego en clase y pueda ayudarse a poder explicar, hacer concientizar, hacerle aceptar la realidad a través de esta experiencia del círculo al cliente que venga realmente adolorido y lastimado, sangrando allí por dentro por el dolor que le ocasiona la pérdida del ser amado. En la siguiente clase estaremos continuando con puntos realmente muy importantes también, como los que acabamos de mencionar, puntos puntuales, precisos acerca de cómo ayudar más a las personas que van a venir a nuestra consejería en un momento de proceso de duelo. Pero antes de eso, antes de concluir, quiero decirles que debemos, cómo avanzar hacia la recuperación. Es importante 4 puntos bien simples, muy sencillos, que consiste en pensar, escribir, hablar y llorar. El primero, hacerle ver al cliente que piense, que recuerde, ¿no? Que pueda aflorar muchas situaciones, especialmente de gozo, de felicidad de la persona de quien se ha separado a través de la muerte. Es importante que la persona pueda reunir todas las fotografías y que le ayuden a él a poder recordar, revivir cada escena, cada situación, cada momento que ellos han experimentado o de los cuales el fallecido ha vivido. Una vez que esta persona pueda recordar, pueda retomar, pueda mentalizar todas esas experiencias, va a sentir bastante ayuda, se va a sentir muy reconfortado, pero también a medida que pasan las escenas, es muy posible que va a llorar. Es importante que llore, y como consejero, cuando vienen a terapia, porque van a venir a veces tal vez de 2 años de haber perdido al ser amado, quizá 4 o 5 años, quizá meses, difícil que vengan a la semana, ¿no? Porque ya no pueden más, recordando también que el proceso real de duelo empieza mayormente a los 6 meses de la pérdida, y es cuando ya las redes de apoyo no existen. Instantáneamente sabemos, ¿no? Las llamadas, los vecinos, los amigos, todos están cerca, ¿no? Pero una vez que pasan apenas pocos días, ellos se alejan, y es cuando la persona necesita más ayuda. Increíblemente, a los 6 meses, la persona experimenta en forma total el sentido de la pérdida, y es cuando más necesita ayuda, y a veces no está nadie para poder ayudarlo a que soporte este momento que está experimentando. Es decir, pensar, recordar, llorar. Como consejero es importante, que hace tiempo que no lloras, ¿no? Qué fuerte eres. Yo en tu lugar realmente estaría desplomado, estaría inundado en lágrimas. Le das cuerda para que la persona empiece a llorar, y de esa manera empiece su sanación. Es muy importante también escribir, ¿no? Hacerle que el cliente pueda tomar un papel, ¿no? Démosle un papel o un lapicero para que la persona escriba allí qué es lo que más le aflige en esta pérdida. Quizá pueda ser el temor, quizá algún recuerdo, tal vez algo especial. Hacerle que la persona escriba, ¿no? Que lo perenice, que lo eternice allí. Incluso, ¿por qué no?, que haga una carta para el ser que ha perdido en su memoria, en su recuerdo, como si lo fuese a dar. Y es allí que esta persona, que es un cofre de experiencias, va a externalizar todos aquellos sentimientos que le abaten, que le acongojan y que ya siente que no puede más. Una vez que él puede externalizar, realmente su cofre empieza a deshacerse, empieza
a salir de él todas aquellas experiencias o aquellos recuerdos o aquello que más le preocupa. De repente mayormente puede ser el temor a cómo sobrevivir sin esa persona. Entonces todo eso, ¿no?, va a ayudarla. ¿Por qué te fuiste, no? ¿Por qué me dejaste solo en este mundo, etcétera? Todo lo que pueda, ¿no? Y que no tenga límite. Si quiere llevar a casa este papel y traerlo en la siguiente sesión de consejería, excelente, para que la persona tenga lugar a que pueda llorar, a que pueda escribir, a que tenga todo el tiempo del mundo, ¿no? Y también sentirse en la soledad, que le va a dar libertad total para que pueda expresar lo que él siente. Y también que hable, ¿no?, que narre, que hable, que exprese. Todo eso es vaciar todo aquel cofre de aflicción que está lleno por dentro, a vaciar, y de esa manera se inicia la recuperación. Estaremos continuando con el tema. Muchísimas gracias.